Acompáñanos al Café Rich. Este es el restaurante más antiguo de todo el Cairo. Acompáñanos. Este es el restaurante más antiguo del Cairo. Fue fundado en 1908 por un danés. De ahí pasó a manos de un francés que lo tuvo que vender porque se fue a la Primera Guerra Mundial. Y de ahí en 1960 pasó a manos de los actuales dueños y hoy el nieto nos cuenta la historia. Este siempre ha sido un restaurante muy famoso y por ejemplo todas las fotos que vemos aquí son de clientes que venían, como por ejemplo poetas, cantantes, escritores, artistas. Y aquí al fondo encontramos la foto de Naguib Mahfouz y es el Premio Nobel de la Paz. Entonces es típico que toda esta gente se reunía o se reúnen por lo general en diferentes países en un restaurante específico, ¿no? Bueno, aquí tenemos todos los registros de los clientes importantes que pasaron por este lugar y ella es una cantante que se llama Kulthum y es artista internacional donde empezó su carrera en este lugar. Había un jardín aquí al lado donde había un escenario y ella empezó a cantar aquí y se volvió tan famosa que se dedicó a darle el rol a todo el mundo dando gira y hoy tienen aquí su foto junto con todos estos personajes interesantes. Cantante que se llama Munir El Mahdia. Imagínense este lugar lleno de personajes interesantes contando sus historias con música, comida deliciosa y un ambiente pues de intelectuales. Nos podríamos transportar a un siglo antes e imaginar este lugar, ¿no? Y ahora vamos a descubrir los manjares que sirven en Rich Café. Acompáñanos. Esta es la comida egipcia, nos trajeron un manjar y aquí tenemos canelones, conejo, esta es una especie de frijoles, pasta deliciosa, este es hummus, hojitas de parra y ellos pidieron escalopas empanizadas, carnita asada y esta es una sopa de espinaca súper típica de este lugar. Así es que lo vamos a probar y les contamos qué tal está. ¡Provecho! Eso es pasta. Esta es una empanadita de queso que está deliciosa. No sé si es arroz, que es salado. ¿Empanadita? Arrocito dulce. Que estaba queriendo abrir esto y como que no sé qué movimiento hice. Te torciste. Como que pellizqué aquí de una manera extraña que me dio un tirón así en todo el nervio de aquí. Así sentí. Esta pasta va ganando. Está bárbara. Está vacía más que bárbara. Vacía. Y también este arrocito dulce está delicioso. Me hace recordar un poco a México, ¿no? Para mí va ganando. Este y este. Este va ganando. ¿Tú, Caro? Este. Para mí va ganando el que estaba aquí antes. ¿Qué era las de qué? acá, que estas eran como pollo empanizado. Como que las Alitas, eran empanadas. alitas. El pollo tenía un sabor medio dulce. la pasta ya. Y se lo quité con la carne. Híjole, Beli, ¿y tu conejo qué tal? Conejo delicioso. Y esta carne está espectacular. Miren, jugosita deliciosa. Está con una arquitectura impresionante, muy modernista. Con templos faraónicos. Increíble. Miren, nos regalaron unas postales de todo este lugar. ¿Se acuerdan ustedes de haber mandado una? A ver, ¿cómo funcionan estas cosas? ¿O funcionaban? A ver, Jero, ¿tú sabes? No. Eran, tú comprabas, como no había fotos digitales para que las subieras a tus redes sociales o lo que sea, tú comprabas esta postal y ponías la dirección a donde querías a donde querías mandarla atrás y la llevabas a la oficina de correos, ¿no? Y desde esa oficina de correos la mandaban a donde sea que viviera tu familiar y tu familiar podía ver dónde estabas, qué estabas haciendo y atrás ponías el mensaje que le quisieras dar. Por ejemplo, así, ¿no? O sea, era esto y era para mamá y papá de Tania. Qué Y el difícil. mensaje era: hola, estoy en el Cairo, me subí a una torre y pude ver las vistas del Nilo. Les mando esta postal para que sepan qué fue lo que vi. Los quiero mucho.
Entonces, tal cual, esto es lo que vi desde la torre. Y así me acuerdo de nosotros estar mandando este tipo de postales cada vez que viajábamos. Era como el Instagram de ahora, ¿no? Podías enseñarles a tu gente dónde andabas. Y ahora yo las uso para hacer casitas. Ahora ya es en automático. Esto tardaba más o menos 1, 2, 3 días en poderla mandar. 2 semanas. ¿Llegaba en cuánto tiempo? Hasta 2 semanas podía tardar. Imagínense. A veces llevabas antes que la Llegabas postal. antes tú del viaje que la postal muchas veces. Viva la tecnología, ¿no? Sí. Mira, vamos a ver. Este es un café turco. Huele a de estar bastante potente, ¿no? Por el color. Sí, se Qué ve delicia. delicioso. Las que Rice pudding, rice with milk. Ah, y este es arroz con leche. Como la película de Turbo, cuando se mete el nitrógeno así. Te reto a comerte una buena cucharada de la nata. ¿Qué? ¿Me estás retando o no? ¿Está fuerte? Ay, sí, voy. Con estos deliciosos postres nos despedimos. Gracias por estar en este video. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse, darle like. Compartir. La campanita. Gracias, Rich Café.